Muy buenos días, hermanos. Espero que todo vaya muy bien. Yo quiero decirles que nosotros los amamos grandemente, que ustedes son muy especiales para nosotros y aunque no los veamos físicamente, siempre están en nuestro corazón. Y los sentimos a todos y cada uno como esos miembros de una sola familia, como somos realmente. Y hablando de una intimidad como hermanos, ¿tienes tú una íntima comunión con el Señor? Apocalipsis 3:20 nos enseña: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En aquellos tiempos el desayuno y el almuerzo se tomaban de manera muy similar a los tiempos actuales. Cada miembro del hogar desayunaba un poco a la carrera a medida que iban saliendo para el trabajo o para la escuela. El almuerzo lo tomaban en cualquier lugar donde se encontraran a esa hora. Pero la cena era algo muy distinto. Todos juntos se sentaban a la mesa y como no había televisión, ni cine, ni teléfonos, ni celulares, ni nada que hacer por la noche, ese era el momento en que la familia podía compartir y hablar acerca de las actividades del día tranquilamente y sin apuros. Era un rato de verdadera comunión familiar. En el pasaje de hoy, cuando Jesús habla de cenar con aquel que abra la puerta de su corazón, realmente está hablando de una íntima comunión. Está mostrando su deseo de relacionarse con cada uno de nosotros de una manera sincera, profunda y especial. Cuando creemos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él viene a morar a nosotros en el corazón, de la forma del Espíritu Santo. Gálatas nos enseña que en ese momento recibimos la adopción de hijos, es decir, pasamos a ser hijos de Dios. Esto nos indica la naturaleza de nuestra relación con Dios. Él desea relacionarse con nosotros como lo hace un padre y nosotros debemos responder como hijos amorosos y obedientes. Dios ha tomado la iniciativa de invitarnos a ser parte de su familia. Cuando decimos sí a la invitación y recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, estamos dando el primer paso. Así nosotros enviamos invitación a conectarse a todos los lunes, los miércoles y los viernes. Pero después de esto, tenemos la responsabilidad de estar pendientes, buscar y mantener una íntima relación con Él, tanto con el Señor como con la iglesia. Nuestra parte consiste en aprender a ser buenos oyentes y a percatarnos cuando el Señor nos está hablando, con el fin de seguir sus instrucciones. En Proverbios aprendemos: pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Es por eso que necesitamos pasar tiempo meditando en la palabra de Dios. Aquí se ha volcado el corazón del Señor a haber inspirado a hombres y mujeres a través de los siglos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, muchos dicen estar interesados en conocer a Dios, pero relegan a un plano secundario el estudio de su palabra. Otros dicen: yo leo la Biblia, pero no la entiendo. ¿Crees tú que Dios inspiró a sus siervos a escribir la Biblia para que no pudiéramos entenderla? Si somos constantes en la lectura de las Escrituras, el Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente nos dará discernimiento e inteligencia espiritual para entender el mensaje de nuestro Padre Celestial. Jesús nos declara en Juan: el que cree en mí, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Muchos dicen que creen en Jesús y algunos se atreven a decir: yo creo a mi manera. Pero el Señor dice muy claramente que debemos creer en Él, como dice la Escritura. Por eso es necesario leer la Biblia diariamente. Es posible que hayamos respondido afirmativamente a la invitación del pasaje de hoy y hayamos abierto la puerta a Jesús, pero quizás le hemos dicho: pasa y siéntate, y lo hemos dejado sentado en la sala. No lo hemos atendido como se merece, no le hemos conocido profundamente, no hemos establecido una comunión íntima con Él y por lo tanto no hemos permitido que el agua de vida que Él nos ofrece fluya y corra en nosotros libremente. Está ahí, pero no corre, está estancada. Para vivir la vida en abundancia que Jesús nos ofrece, es necesario mantener una profunda relación con Él.
Hazte hoy el firme propósito de buscar el rostro del Señor cada día, leer su palabra, meditar en ella, pasar tiempo en oración. Deleítate en adorarle y en servirle y disfrutarás plenamente la paz y el gozo que provienen de su santa presencia. No lo dejes en un segundo plano, hermano. Démosle gracias al Padre. Padre Santo, una vez más te doy gracias por tu iniciativa de buscar una relación conmigo. Yo anhelo vivir muy cerca de ti, sentir tu dulce presencia en mi vida y disfrutar de tu paz y de tu amor. Te ruego que nos ayudes a mantener una íntima comunión como hijos tuyos, con tu Hijo Jesucristo. Y te lo pedimos en tu santo nombre, Señor. Amén, amén y amén. Los dejo en compañía de nuestro amado pastor John Jairo. Bueno, muy buenos días a todos. Dios los bendiga. Gracias, amor. Si me puedes regalar algo caliente. Muy buenos días. Dios los siga bendiciendo. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien hoy, en esta mañana, este día maravilloso. Y maravilloso porque todos los días son buenos en el nombre del Señor, en la presencia de Cristo Jesús. Bueno, ha sido una semana difícil para muchos. Para otros ha sido una semana de muchas cosas cumplidas, pero los invito a que pensemos de una manera diferente. Pensemos en una manera en como el Señor nos enseña, confiando plenamente en lo que Él es, en lo que Él dice, en lo que Él es capaz de hacer. Le doy gracias a Dios porque seguimos en el propósito del Señor de llevar la palabra a toda criatura donde se nos presente la oportunidad. Y yo le invito a que usted piense lo mismo, que usted piense de esa manera. De hecho, hoy vamos a hablar qué es una mente cautiva, cómo es que trabaja una mente cautiva, y todo esto en el deseo de aprender a tener una mente libre, como dice la palabra de Dios, libre en la voluntad del Señor, libre conforme a su deseo, a lo que Él ha hecho para que todos podamos experimentar aún desde ya, en medio de este mundo, de este sistema de vida, podamos experimentar la bondad y el amor de Dios en abundancia, como Él lo ha dicho. Por eso el título de esta enseñanza hoy, una mente cautiva. Vamos a orar y darle gracias a Dios, mi hermano, pidiéndole a usted que por favor, esta semana especialmente, esta semana, y ojalá usted tenga ahí en donde apuntar, donde escribir, no para que lo archive, no por hacer el ejercicio de escribir, sino para que lo use en toda la semana, y ojalá se vuelva un hábito. Pero hagámosle énfasis en esta semana a la oración, y no la oración por usted mismo, la oración por otros. ¿Cuál es su deseo para aquellos que usted ama, por aquellos que están a su alrededor? Cuando usted ve para dónde va el mundo, cuál es el deseo de Dios para ellos, y en esto vamos a concentrarnos. Así que apunte en su libreta, haga el ejercicio temprano, tarde, en la tarde, no sé, en el momento que usted tenga dispuesto para su oración. Haga el ejercicio y apunte esos nombres, todos los nombres que el Señor le traiga a la mente, apúntelos y dedíquele un tiempo a cada uno de ellos, orando para que ellos puedan comprender el amor de Dios, puedan recibirlo y apropiarse de él. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Por favor, haga el ejercicio. Vamos, oremos por favor y disponga este momento, no se distraiga, apártelo, va a ser un rato, dispóngalo completamente, todo su ser, no permita que nada lo distraiga, y propóngase ahora recibir lo que el Señor le quiere enseñar. Padre, gracias Señor, porque tú eres bueno, tú estás presente en medio de esta reunión, y aunque nosotros no nos veamos físicamente, no estemos allí palpándonos y no podamos percibir tu presencia, nuestra fe nos indica en plena certeza que tú estás aquí, ahí en medio de cada uno, en cada uno. Señor, gracias por habitar en nosotros, gracias por habernos limpiado y purificado, por habernos separado para ti, por habernos hecho, Señor, seres especiales, y no porque nosotros seamos, por nuestro esfuerzo, nuestros méritos especiales, sino porque tú, Señor, te fijaste, nos cogiste, nos adoptaste y nos hiciste tuyos. Glorifícate por tu propio nombre, Señor, en medio de esta enseñanza.
Abre el corazón y el entendimiento de todos los que quieran estar pendientes, escuchar y atender a lo que tú nos transmites, a lo que tú nos revelas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, una mente cautiva. Un gran problema en esto de renovar el entendimiento o la mente, de ser diferentes personas por adquirir un pensamiento diferente, es el concepto que se tiene de sí mismo. Porque hay muchos recuerdos de toda la vida, tanto positivos como negativos, que son los que han formado, los que han dictado el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Estos pensamientos que están siempre presentes y que otros sencillamente se han archivado como allá en algún rincón de la mente, son los que hacen que algunas veces se presenten batallas contra nosotros mismos difíciles de superar. Es como encontrarnos en ese dilema, pero ¿por qué hago esto? ¿Por qué respondo de esta manera? ¿Por qué pienso así? Yo no quiero ser así. Y entonces hay unos recuerdos unos pensamientos que se vinieron, y la mayoría de esos pensamientos entonces producen cosas negativas, acciones negativas, han moldeado nuestro carácter. Sobre todo cuando se trata de conocer las propias limitaciones, se empieza a formar una batalla allá adentro, porque empezamos a enfrentarnos con las propias miserias, siendo la propia mente la batalla más crítica o más difícil al momento de tocar ciertos recuerdos que se activan en una circunstancia específica. Es decir, hay cosas que hemos vivido que cuando una situación similar que despierta emociones y sentimientos similares a esas experiencias pasadas, y esas emociones activan ese recuerdo, viene el pensamiento. Y viene un pensamiento que, aunque no lo entendemos muy claro, se perpetúa allí, se concentra y hace que nosotros entonces procedamos de esa manera. Y se comienza a librar una batalla, porque usted comienza a ver un actuar que a veces usted mismo se sorprende. Y usted dice, pero estoy impresionado de lo que soy capaz. Ahora, librar esa batalla en la propia mente es tal vez la más importante batalla que tengamos que librar con el fin de pensar y de llegar a vivir como Dios quiere. Miren, Proverbios capítulo 23, versículo 7, Proverbios 23, 7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta escritura? En otras palabras y de manera más práctica, la manera en como uno piensa es como se va a comportar, pero no quiere ser así. Pablo en el capítulo 7 de Romanos decía algo similar, y él llegó a exclamar, miserable de mí, ¿quién podrá liberarme de este cuerpo de muerte? Pero si usted sigue leyendo en el capítulo 8, él encuentra la solución, él da la respuesta. Dice, gracias a Dios por Jesucristo. Entonces, algunos podrán pensar que esto es de pronto actuar de esa manera y vivir colgado a esos recuerdos, puede pensar que es muy inmaduro, muy infantil, pero cuando usted medita en que su mente determina su vida, la manera en cómo usted reacciona ante la vida, ante las diferentes circunstancias, entonces este proverbio cobra todo el sentido de ser. Hay cosas que la mente, o sea, lo que debemos entender es que Dios nos creó y nos creó a su imagen y semejanza. Y Él diseñó una mente, un cerebro con mucha capacidad. Nos dio inteligencia con mucha capacidad semejante a la de Él, con una capacidad de crear como Él tiene. Por eso es que hemos visto en tan pocos años, 60 últimos años, hemos visto un desarrollo en la tecnología impresionante. El hombre ha avanzado, ha desarrollado la tecnología, pero a paso acelerado. ¿Y cuántos años de existencia lleva el hombre? Pero se ha concentrado y se ha desarrollado últimamente más que todos los años anteriores. Entonces,
Pero no así el hombre ha podido comprender o ha podido hacer una selección de los pensamientos al punto de que pueda rechazar aquellos que se han acumulado allí por experiencias pasadas para colocar por encima de ellos los nuevos pensamientos que son influenciados por la enseñanza de Dios. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que la manera en cómo enfrentemos todos los retos de la vida no es más que el producto de cómo hemos librado nuestra batalla interior. Y por consecuencia me lleva a pensar que para poder ser verdaderamente libre, como dice el Señor, debo yo, no el Señor, porque Él ya hizo todo, ya lo estableció todo, ya abrió el camino para que podamos hacerlo cada uno. Y entonces es mi obligación librarme de esos pensamientos que he tenido ahí almacenados toda la vida. Y esto es necesario. Y es necesario para enfrentar al enemigo, porque el punto que él ataca en nuestro ser es el pensamiento. ¿Y qué es lo que él usa? Usa esos momentos donde uno se aprecia y estima como siempre, para él reforzarlos y hacer que la persona se concentre en lo peor de ella y no sea realmente el hijo de Dios que es. En otras palabras, el hijo de Dios, como usted debe aprender a verse como hijo de Dios, que tiene autoridad, que tiene una valentía de seguir adelante, de vencerse a sí mismo, de tener una convicción de que lo que Dios dice se cumple y se hace, pero se hace a través de hacer caso a lo que Él dice. El Señor Jesús dijo estas palabras en Lucas 4:18. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahora, como acostumbro, lo invito a que usted analice cada palabra y trate de darle sinónimos, significado a cada palabra, para que tenga un concepto más amplio de lo que el Señor está diciendo acá. Entonces, cuando usted hace esto, hay palabras que usted va a encontrar en una frase o dos, las frases que están aquí. Hay palabras específicas que quiero enfatizar hoy de esta escritura. Dice Jesucristo citando a Isaías: me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Y aquí es el punto. Me concentro en este punto. Y luego habla de milagros más vistosos, como recuperar la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos, cosas que son muy visibles. Pero ¿a qué libertad de cuáles cautivos? Si usted sigue leyendo ahí en Isaías, todo lo que está hablando es del ser, del propio ser. Libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? No está hablando de los privados de la libertad o los presos como conocemos usualmente. Porque allí en Isaías, si Jesús hubiera seguido hablando, libertad, apertura de la cárcel a los presos. O sea que hay una diferencia aquí. Él está hablando de libertad a los cautivos. Y entonces esa libertad a los cautivos es la libertad de esa mente que está encerrada, que está encuadrada, que está cautiva. Y es tal vez el milagro más difícil que se puede evidenciar. A pesar de que es una promesa de Dios, el liberar a los cautivos, esta libertad de la mente requiere oración, fe en lo que Dios dice. Fe en lo que Dios dice. Escuche bien. Dios ya dio todas las herramientas para lograrlo. Porque usted fue hecho hijo de Dios. Al haber sido hecho hijo de Dios, usted nació de nuevo. Al haber nacido de nuevo, tiene una nueva naturaleza. Al tener una naturaleza es porque usted adquirió, Él le dio su espíritu de vida, su espíritu de poder, su espíritu de revelación, su espíritu de enseñanza, su espíritu de guía, su espíritu de protección que se llama Espíritu Santo. Y fuera de eso le dio lo que está escrito,
que fue escrito para nosotros, no fue escrito para ellos. Entonces tiene todas las herramientas. ¿Cuál es su parte? Hacer caso a lo que Dios dice, creer en eso. Porque una mente cerrada, una mente cautiva, no deja pensar en fe, no deja ver en fe, no permite ver la visión de Dios para el Hijo de Dios, no le permite apropiarse de la esperanza de una vida libre de las opresiones de Satanás, libre de su poder y las consecuencias de sus estrategias. No va a ver las oportunidades que Dios le ha ofrecido y para estas mentes cautivas las cosas van a ir de mal en peor. No tienen esperanza de ninguna clase, de pasar inmune ante los horrores que todos están viendo alrededor. Esta persona se concentra en lo que puede probar con sus ojos, con sus sentidos, mas no aprende a pensar con una mente libre, que es en lo que Dios ha prometido. Entonces, la mente libre tiene un pensamiento que no es positivo, más bien realista, conforme a la verdad de Dios. Conforme a la verdad. Usted recuerde siempre Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted tiene una certeza de recibir algo que todavía no lo ve, pero está convencido que lo va a recibir. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Yo no estoy hablando de cosas materiales. Yo no estoy hablando de que usted se concentra, tiene la certeza de que el Señor le va a dar una finca grande y bonita, y entonces usted tiene la convicción de lo que lo va a recibir. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando es de que usted tiene la certeza de que el que no se ve le habla sobre realidades que usted no las palpa, no las ve, pero tiene la convicción de que va a recibir lo que Él le está diciendo que usted va a recibir. Y entonces esa mente libre cree todo lo que Dios dice a través de su palabra. Y coge esas promesas y las abraza. Las deja en la parte más rápida de localizar en su mente para acudir a ellas cuando sus ojos u oídos naturales o sus sentimientos naturales le estén señalando que hay oscuridad, que hay confusión, que no hay escapatoria. El que ha librado su mente de aquellos oscuros pensamientos sabe que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Satanás no puede tocarlo, no puede insinuarle sus mentiras. Él puede tratar, pero no le van a hacer efecto, porque sus pensamientos, que están concentrados, basados en la verdad de Dios, enseguida rechazan, entienden que hay una mentira que quiere aproximarse, que quiere atacar, una mentira que lo quiere llevar a angustia, a confusión, lo quiere llevar a un estado de postración, a un estado de esclavitud, que no tiene voluntad. Simplemente el estado de esclavitud obedece a. ¿Amén? Por eso Pablo decía, yo soy esclavo de Cristo, porque él obedecía a, pertenecía a, su voluntad la estaba determinando el Señor. Una mente libre puede creer cualquier cosa a Dios, así como un niño cree cualquier cosa a sus padres. Entonces, si usted conoce bien su propia mente, si usted no conoce bien su propia mente, si usted no entiende de dónde salen, de dónde provienen sus pensamientos, qué los está influenciando, de dónde vienen esas actitudes que son generadas por lo que usted piensa anteriormente a actuar, podría usted caer en el error de ser prisionero de su propio pensamiento y por consiguiente actuar como un privado de la libertad, como un cautivo. No va a poder abrirle espacio a lo nuevo que Dios quiere hacer en su vida y le da a esos pensamientos que están ahí en su mente la capacidad de afectar su conducta y va a afectar también la vida de aquellos
que están a su alrededor. Mire esta historia. Unos hombres iban camino a Emaús, luego de la resurrección de Jesucristo. Cristo había estado 3 días en la tumba, resucita, y estos hombres no saben que el hombre que se les une en el camino es Jesucristo. Y lo que pasa enseguida llama la atención. Si quiere, vamos allá a Lucas 24, en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 16. Lucas 24, 13 al 16. Aquel mismo día 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Ya había muerto Jesús. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Entonces estos hombres comenzaron a hablar con Jesús sin saber que era Él. Y comenzaron a relatar desde Moisés, siguiendo por todos los profetas. Entonces el Señor se puso a explicar todas las escrituras que hablaban referente a Él, lo que había dicho Moisés, lo que había dicho los profetas. Y así llegamos al versículo 31. Y dice, entonces, y escuche bien lo que pasa aquí. Ellos tenían los ojos vedados, y en el versículo 31, después de que Jesús les habla, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Y se dijeron el uno al otro, claro, por eso era que ardía nuestro corazón dentro de nosotros, por eso es que nuestro corazón se aceleraba cuando Él nos abría las escrituras. Amén. Les fueron abiertos los ojos y reconocieron más de sus vidas. Entonces, 2 cosas se les abrieron, los ojos y las escrituras, que a propósito ellos no llevaban, pero que Jesús, que es el verbo, que es la palabra, les habló sobre ellas de una manera que ellos entendieron. Entonces ellos pudieron ver que era Jesucristo después que se les abrieron ¿qué? Las escrituras. Y dice, con razón nos abría las escrituras. ¿Qué quiere decir? Que dan la pauta de que las escrituras, lo que habían escrito los profetas, eran todas letras muertas, no estaban vivificadas, pero ahora el que le da vida se las abrió enfrente de sus ojos, que también fueron abiertos. Y eso es como cuando usted lee un versículo, hermano. Un versículo y usted lo lee y no entiende y no tiene sentido porque no lo entiende, pero de pronto, en cierta crisis de su vida, ese versículo cobra sentido y le viene su pensamiento y usted recuerda y comienza a cobrar sentido esa escritura, y entonces eso es lo que se llama, se les abren las escrituras. O sea, es decir, le dio entendimiento sobre lo que estaba escrito. Y finalmente llegamos al versículo 41. Recuerde que estamos en Lucas 24. Versículo 45. Dice allí en el 24:45, Lucas 24:45. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces note 3 cosas que abrió: los ojos, la escritura y la mente, el entendimiento. Es como un orden, como un proceso donde lo primero que las personas ven cuando reciben a Cristo en su mente, cuando creen en Él, entienden que estaba perdido en sus pecados, que no había esperanza para Él, pero el amor de Jesús fue tan inmenso que lo hizo nueva criatura. Sus ojos fueron abiertos. Luego se abren las escrituras. Eso es como cuando las personas comienzan a congregarse, comienzan a estudiar la Biblia, la palabra, hacen discipulados, participan en los seminarios, estudian la palabra de Dios, hacen institutos bíblicos, pero hay una tercera apertura que es la de la mente para comprender las escrituras. Es lo que creo que pasa con muchas personas, que se quedan ahí y no pueden comprender lo que hay en realidad. Se acostumbran al ritual, a la lectura, a la oración, a la música,
a participar de todos los procedimientos establecidos dentro de los cultos. Pero se quedaron con solo eso, y en el día en que esas cosas se hacen, es decir, empiezan a vivir una tradición, entendieron el mensaje de Jesucristo, lo recibieron con amor, participaron, pero de ahí no pasaron. No viven eso que ya saben con suficiencia, porque se les abrieron los ojos, se les abrieron las escrituras, saben muchas escrituras, muchos saben mucho, otros saben poco, definen cosas, enseñan cosas, pero todavía no viven eso que ya saben con suficiencia. Otros sencillamente solo se quedaron con la apertura de los ojos hasta ahí. Es decir, me contento con que soy salvo y sigo en la tradición, sentado, escuchando, aplaudiendo, levantando y chao, pero su vida no cambia. Es como cuando usted va al gimnasio, hermano, y usted comienza a ejercitar los músculos. Al principio se siente ignorante, se siente muy fuerte, cree saberlo todo y capaz de todo, y hasta se aventura a levantar pesos demasiado fuertes para entender, por medio del dolor de los siguientes días, que no era como él quería. Y esa es la apertura de los ojos. Pero sigue haciendo ejercicio con algo de pereza, porque ya conoce el dolor. Yo estaba cómodo, pero ahora me duele. Le dolió mucho al principio y algunos se quedan allí. Pero usted quiere perseverar y usted avanza porque se ha propuesto objetivos claros, porque está convencido de que puede lograrlo y quiere perseverar. Se va dando cuenta que sus músculos comienzan a cambiar, va tonificándolos, van creciendo, usted va eliminando grasa, va aumentando la masa muscular, se da cuenta que hay una diversidad de ejercicios, porque también hay una gran diversidad de músculos y usted ni tenía idea de ellas. Con el ejercicio comienzan ellos a notarse. Esto es, en paralelo, la apertura de las escrituras. Es decir, aprenden de memoria los versículos, participan de todas las actividades en la congregación, pero se quedaron allí. De pronto ven la diferencia con el que se quedó más atrás. Ven que saben más que ven que pueden orar más fácilmente que el otro, pero de ahí no pasan. Y luego aparecen esos pensamientos de derrota, como cuando usted va al gimnasio, de desánimo, y lo invaden tanto que le recuerdan que siempre ha sido un debilucho, un perezoso, y que nunca cumple sus objetivos. Esos pensamientos llegan. Y usted lo piensa y dice, pero si realmente no crezco, si realmente no voy para ninguna parte, si me estanqué, ¿para qué me sigo esforzando? Algunos cambian de gimnasio, otros simplemente renuncian. Eso pasa también en la vida espiritual. Entonces, cuando una persona se esfuerza, estudia y lleva 30 y 40 y ve que sus circunstancias no cambian, pero lo peor es que el ser mismo no ha cambiado, entonces se cuestionan y dicen, ¿será cierto todo lo que estoy haciendo? ¿Servirá de algo todo lo que estoy haciendo? Y hasta ahí llegaron. Así que los pensamientos llegan y esos pensamientos vienen y esos pensamientos están condicionados porque ha tenido usted fracasos anteriormente, porque usted se ha vencido anteriormente, porque usted se ha visto débil anteriormente, porque alguien le ha dicho que no es usted una persona fuerte, que no es una persona que persevera. Y entonces allí quedó, y cuando usted vuelve y cae en un proceso, como que vienen los pensamientos, aunque usted no recuerda de dónde, y lo influencian y usted comienza a actuar conforme a ellos. De esa manera la mente está condicionada, está cautiva, no sigue adelante, renovándose, porque hay allí, en esos rincones, almacenado toda clase de pensamientos por los recuerdos. Algunos desaparecen, pero otros persisten a través del tiempo. Algunos hasta recuerdan con emociones, como la primera vez que les sucedió algo. Llegan a experimentar tristeza, otros furia, otros se tensionan con el solo pensamiento. Aún
Hay aquellos que recuerdan hasta los colores, la temperatura, los sonidos, etcétera, de esa circunstancia donde se vivió la experiencia que le generó una cantidad de pensamientos negativos. Y los almacenaron allí. Y cuando viven una similar, entonces todo esto que vivieron, experimentaron, vienen y afectan otra vez esos pensamientos y la gente actúa de inmediato, conforme a como siempre. Y por eso es que nosotros somos lo que pensamos. Y entonces a partir de esos recuerdos, de esas emociones y esos sentimientos, ellos van desarrollando su vida sin tener presente la razón de por qué actúan, cómo lo hacen, bajo determinadas circunstancias. Muchas experiencias de, por ejemplo, de desamor, de traición, de violencia, de abuso, de intolerancia, de odio, de despojo, de rechazo, nos han afectado a muchos desde la niñez. Los padres de pronto no tuvieron el tacto de educar a un hijo bien, de tratarlo bien, o una mujer que fue abusada, o un hombre que fue maltratado, o etcétera, etcétera, etcétera. Y en lo que nosotros llamamos sanidad interior, Dios les trae esos momentos, es decir, la sanidad interior consiste en llevar a la persona a que encuentre en su mente qué es lo que le hizo daño, porque siempre eso lo está trayendo a una situación que usted no quiere vivir más, pero que ahí está. Y puede que no lo tenga claro, pero esos pensamientos que afectaron sus emociones y sentimientos, su voluntad, vienen otra vez y se impulsan, son impulsados, son tocados, y usted actúa otra vez conforme a ellos. Y Dios los trae entonces en sanidad interior, Dios los trae, se los trae esos momentos, le ayuda a que usted entienda por qué usted actúa así, con el fin de que pueda sacarlo, no para maltratarlo, sino para que usted pueda expulsarlo de su mente para sanarlo, y a partir de ahí comience a experimentar lo que el Señor dijo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios 5, 17. Mire esto. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, estar en Cristo es, en lo que Él dice permanentemente, es una nueva creación. Es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, lo que usted era quedó atrás, lo que usted vivió quedó atrás, lo que usted experimentó quedó atrás, lo que usted sintió quedó atrás. Ha llegado ya lo nuevo. Entonces, si usted está en Cristo y es los pensamientos de Cristo, la enseñanza de Cristo, es aquí, está entrando, debe entender que lo nuevo con lo viejo no va. No se puede colocar un parche de un sastre viejo en un sastre nuevo. No se puede echar vino nuevo en una tinaja vieja. Lo viejo quedó atrás, llegado lo nuevo. Ahora, si bien es cierto, nuestra mente fue creada por Dios, lo que significa que es poderosa, a veces podrían venir pensamientos negativos. Vendrán emociones que nos traigan recuerdos contrarios a lo que debería experimentar una mente libre. La tendencia es a volver a lo que solíamos ser, a lo que siempre ha sido. Pero eso no quiere decir que debemos retroceder en lo que hemos avanzado. Solo quiere decir que podemos revertir esas situaciones porque ya somos nuevos. Recuerde que usted ha sido nacido de nuevo. Usted ya tiene una nueva naturaleza y en esa nueva naturaleza usted puede desechar lo viejo para agradecer que ahora ya no está esclavizado en lo pasado. Yo espero estarme haciendo entender. La mente cautiva, y escuche porque yo estoy hablando de la mente que usted ya no tiene, pero que usted cree que tiene. La mente cautiva,
quiere vivir encerrada en esas experiencias pasadas, en esa forma de vivir pasada, en esa forma de pensar pasada. Pero la mente libre regenera esos pensamientos, no dándoles derecho a posar en su mente, porque ya tuvimos suficiente de eso. El Señor quiere que vivamos de otra manera mientras somos llevados a nuestra morada final. Hay personas que comenzaron su vida nueva. Su experiencia en Cristo en iglesias donde sus pastores se identifican con esa clase de experiencias esclavistas, condenatorias. Hay gente que le gusta que le peguen desde el púlpito. Le encanta que los traten de culpables, de pecadores, de inmerecidos. Pero eso les agrada no porque sea bueno, sino porque así fueron formados. Piensan que si no les habla a como siempre les han hablado, entonces no viene de Dios, no es doctrina sana, y los exhortan y se sienten culpables, entonces Dios no habló. Necesitan edificar su temperamento a través de la culpa, de sentirse mal, porque así han sido formados, porque así ha sido el procedimiento, de pronto en su casa, de pronto en su trabajo, de pronto por seres queridos, y además llegan a una iglesia donde le enseñan lo mismo. Usted es culpable, usted es pecador, usted no tiene derecho a nada, usted tiene que hacer esto, usted tiene que... Y lo llevan a acorralarse y usted dice, esta es doctrina sana. Y le da crédito a lo que no es como si es. Otros han aprendido o están aprendiendo a tener una mente libre. Pueden sentir culpa, pero el que tiene una mente libre, aun cuando pueda sentir culpa, de inmediato va a la verdad de Dios donde ya no hay convicción de pecado e inmediatamente se cubre de esa verdad de Dios para volver a expresar el gozo permanente con un fundamento inamovible que es lo que Dios dice. Esas son entonces las barreras que existen que evitan salir de esa cautividad. Usted debe conocer su mente, su forma de pensar. Porque cuando usted empieza a escoger sus recuerdos, porque lo que usted recuerda es lo que abunda en sus pensamientos, y con esos pensamientos usted dirige sus acciones, usted puede seleccionar lo que es bueno para usted y lo que es malo para usted. Y usted puede resaltar lo bueno y desechar lo malo. Y con esos pensamientos usted dirige sus acciones, usted dirige su vida, usted moldea su vida. Y puede seguir siendo cautivo o puede seguir siendo libre en la nueva experiencia de vida que le enseña el Espíritu Santo. Ahora, esto es una decisión personal. No es una decisión de Dios porque su decisión ya Él la tomó, ya Él la materializó en cuanto a usted y la materializó en Jesucristo. Y por eso dice, si usted cree en lo que yo he hecho, usted puede caminar en esto y puede vivir de una manera grandiosa, puede hacer cosas mayores inclusive. Entonces es una decisión personal. Y Él le enseña entonces cómo deshacerse de lo viejo y cómo adoptar lo nuevo, cómo asumir su enseñanza como su estilo de vida. Por ejemplo, si usted tuvo una mala niñez porque sus padres fallaron en su educación, o sea, lo educaron de una manera violenta, le pegaban porque le iba mal, le pegaban porque se portaba mal, le pegaban porque usted se equivocaba, etc. Y además ellos se equivocaron en darle un buen ejemplo porque el trato entre ellos era así, violento y todo el tiempo habían discusiones, peleas, maltrato. Y esos son entonces sus recuerdos. Pero en esos momentos en que usted lo experimentó, usted no solo tiene recuerdos visuales, sino que usted tiene recuerdos en sus emociones. Usted tiene recuerdos de lo que usted sintió, de lo que usted padeció, hasta de cómo usted vio las cosas. Usted ahora tiene entonces en esta nueva naturaleza la opción, y escuche, es su responsabilidad, tiene la opción de seleccionar nuevos pensamientos hacia ellos, hacia sus padres,
para poder honrarlos porque los anteriores no lo permitían. Y por eso muchos odiaron u odian a sus padres o los quieren tener muy lejos. Y eso no es honrar a padre y madre. Muchos no pueden honrarlos. Pero usted puede tener nuevos pensamientos hacia ellos, porque Dios dice, honra a tus padres para que te vaya bien, para que tengan larga vida. Hónralos. Pero usted no puede porque usted está condicionado a honrarlos, a siquiera sentir aprecio, a siquiera sentir necesidad de abrazarlos. Usted está condicionado por lo que vivió en su niñez. Y entonces usted puede cambiar, revertir esa posición, dejando atrás lo que lo han hecho cautivo para no honrarlos y así ser libre para honrarlos. O usted le hace caso a Dios y escuche bien, si usted no obedece a Dios en esto, no quiere decir que Dios entonces lo va a castigar. Quiere decir que usted se va a perder de algo grande que trae el hacer caso a Dios, el hacer como Él dice. Y eso es aceptar a Jesús como su Señor. Los discípulos le decían, Maestro, Señor, y él les dijo, ¿y por qué me dicen Señor si ustedes no hacen lo que yo les digo? Entonces el señorío es hacer caso a lo que Él dice porque Él sabe todas las cosas. Él sabe lo que es mejor. Si por el contrario usted, siendo cristiano, y sigue usando esos malos recuerdos sobre sus padres, no va a tener la más mínima intención de honrarlos y seguirá teniendo una mente cautiva. Y entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que usted siendo cristiano diga, pero no pasa nada, pero sigo siendo lo mismo, pero no veo cambios, pero no veo cosas, pero ¿será que es la iglesia? Y entonces comienzan a buscar como Adán y Eva culpables. ¿Será que es Satanás? ¿Será que es el pastor? ¿Será que es la iglesia? El problema está en usted, mi querido. Note que no le estoy diciendo que olvide lo que le estoy diciendo, no le estoy diciendo que olvide eso, que olvide las cosas que le pasaron, porque a veces que es imposible olvidar. O sea, la mente es poderosa. Lo que yo le estoy diciendo es que usted puede crear nuevos pensamientos hacia sus padres con base en lo que Cristo le ha enseñado. Y cuando usted mete la enseñanza de Cristo y comienza a actuar bajo esa influencia y no bajo la influencia anterior, entonces usted puede hacer esos pensamientos efectivos con base en el poder que le ha sido dado, porque el Espíritu de Dios mora en usted para ayudarlo a que proceda de esa forma. Y si usted lo hace así, va a experimentar lo que es una mente libre. Ahora bien, solo le pongo el ejemplo hacia los padres, pero puede ser el ejemplo hacia sus maestros, amigos de infancia, de juventud, sus noviazgos pasados, cosas similares que le hayan sucedido. Si alguien lo robó, ¿cómo va a comportarse? Si en cualquiera de esas áreas usted decidió dar rienda suelta a los efectos de los malos recuerdos y no cambiarlos por las nuevas acciones que le enseña la palabra de Dios, como por ejemplo, déjeme poner esta escritura, dice la palabra en Efesios 4:32, y mire y sopese esto por favor. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea que aquí hay una condición, aquí hay un parámetro, porque dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Usted entiende cómo es que Dios lo perdonó en Cristo? Ahora, escuche, perdonó, no lo está perdonando ni lo va a perdonar, lo perdonó. Él en su omnisciencia sabía que usted se iba a equivocar el resto de su vida, muchas veces. Si usted lee la historia de Abraham, que es llamado el padre de la fe, aún siendo el padre de la fe, Abraham se equivocó muchas veces. Entonces no se basa en que usted sea perfecto, se basa en que usted aprenda, entienda cómo Cristo lo perdonó, cómo Dios lo perdonó a través de Cristo. Y esa es la justicia de Dios manifiesta,
Es decir, Cristo pagó por usted, Cristo asumió el castigo que usted debía asumir. En esa justicia, cuando Dios aplicó la ira en Jesucristo, por todo la maldición que Él cargó sobre sus lomos, y la maldición era por sus pecados, todos los pecados suyos fue el que pagó por ellos. Entonces dice que Él lo perdonó, y si usted recibe esto, si usted cree en esto, pues usted sencillamente está creyendo en la justicia de Dios, no en su justicia. Entonces, si usted entendió cómo es que Cristo lo perdonó, siendo Él perfecto y usted tan pecador, cómo es que Él dio su vida para que usted pudiera estar en la presencia de Dios, de esa manera usted puede entonces ser benigno con otros. Es decir, no le tome en cuenta sus maldades. Sea misericordioso, perdónelo. Amén. Pero un perdón no de te perdono, un perdón de que se demuestre. Un perdón y voy a hacer todo lo que pueda por ayudarte. Un perdón y voy a tratar y voy a hacer todo lo posible para no traer eso que me dolió, que me hiciste, para poder ayudarte. No voy a traer esas cosas, voy a traer lo que el Señor me ha dicho. Pues soy misericordioso contigo. Yo perdono porque ya no quiero recordar lo que me hiciste. Ahora quiero depositar todo mi afecto para poder ayudarte. Dios nos enseña que debemos perdonar a los demás, ser misericordiosos con los demás. Entonces, si queremos salir de la cautividad al rencor, por ejemplo, porque el rencor es eso, falta de perdón, falta de amor. Si queremos salir a esa falta de amor hacia los demás, porque nos han hecho daño, porque ya llegamos al punto de la indiferencia por los demás, por el dolor de los demás. Y si queremos salir de la cautividad de caridad, de falta de caridad, lo que se debe hacer es perdonar a todos los que de alguna manera nos hicieron daño, al punto que se guardaron esos malos recuerdos y han condicionado la forma de proceder en la vida de ahí en adelante. La capacidad de ejercer dominio sobre los recuerdos es el inicio de conocer cómo funciona la mente, su mente. Porque hay barreras que atrapan un pensamiento y quieren conducir el comportamiento. Las barreras son el rencor, el odio, el orgullo, la altivez, la falta de perdón, la misericordia, la bondad, el amor. Esas son las cosas que quieren algunas anteponerse y las otras quieren que supere usted esas barreras con ellas, como el amor. Entonces, esta dificultad de ser libres está concentrada en su mente. Y no es imposible. Es la mente condicionada, que no acepta fácilmente la nueva instrucción para seguir como venía. Déjenme mostrarle otro ejemplo sobre lo que estoy diciendo. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45. Son las palabras del Señor. Y les dice, oísteis que fue dicho. Y ojalá usted lea capítulo 5, capítulos 4, 5 y 6 de Mateo. Es comúnmente lo que se llama el Sermón del Monte. Y es la gran instrucción de Jesús a los discípulos. Y él está hablando a un pueblo, escuche, en el contexto cultural está un pueblo judío, básicamente, en el cual la característica es que ellos conocen su historia, ellos conocen sus antepasados y lo que Dios hizo desde Abraham en adelante por ellos y con ellos. Ellos entienden la ley, la conocen todos, porque de generación en generación esto se transmite. Ellos conocen los profetas, porque eso es lo que han hecho de generación en generación y lo han enseñado y lo han explicado y cada que nace una generación nueva la van educando. Entonces Jesús les dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto era la ley, ¿sí? Esto era lo que la ley les decía, ama al que está al lado tuyo, pero aborrece a tu enemigo. Y ahora Jesús les dice en el 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os persiguen. Wow, analice esto por favor. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos,
y que hace llover sobre justos e injustos, para que seáis hijos. El Señor les hace recordar lo que ellos sabían al decirles, oísteis que fue dicho, pero luego les dice, les quiere informar lo nuevo, les dice, cambien ahora esto, eso deséchenlo y pongan esto. Pero yo os digo, ustedes conocen algo, entienden algo, es lo que tienen en su mente, es lo que han vivido, pero ahora yo les enseño otra cosa. Y era sobre amar al que antes le habían enseñado a no amar, le habían enseñado a odiar a los enemigos. Entonces todas estas cosas nuevas que nos enseña Dios a través de su palabra son para que aprendamos a dejar la cautividad de nuestra mente. Y entienda algo, hermano. Si usted lee con detalle, el versículo 45 dice, cuando hagan esto, cuando lo cambien, si hacen esto, van a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces la salvación incluye mucho más que repetir una oración. La salvación incluye hacer como Él dice. No solo sean oidores, sino hacedores. Amén. Y esto es porque va de esa manera, cambiando el chip, sacando la información antigua, metiendo la información nueva, lo que Él dice, pero yo os digo, entonces usted puede liberar su mente. Y entonces Jesús les está enseñando a ellos sobre amar aún a aquellos a quien antes se les había enseñado a rechazar. Todas estas cosas nuevas que nos enseña Dios a través de su palabra son para que aprendamos a dejar la cautividad de nuestra mente. Esa palabra cautivo implica falto de libertad, implica a su vez limitación, que no se puede disfrutar más allá de esos límites. Y por lo general esos límites lo que traen son incapacidad, amargura, desilusión, desesperanza, tristeza, angustia. Haga un ejercicio si quiere. Hágase su propia cárcel. Bueno, en esta cuarentena hemos estado encerrados por tiempos. ¿Cuántos de ustedes se han sentido desesperados por no poderse mover? Bueno, algunos dirán, pero yo no he tenido ningún problema. Analice sus pensamientos, qué ha podido pensar, cómo ha cambiado su temperamento. ¿Eso le ha impedido que se comunique con los demás, que manifieste amor a los demás, que se preocupe por alguien fuera de usted mismo? Si usted entiende ese comportamiento, se da cuenta que esa mente entonces todavía está cautivo. Por eso le digo, usted debe entender, usted debe conocer su propia mente. Es muy fácil analizar la mente de los demás, pero empiece por usted. Jesucristo rompió esos límites en la cruz por nosotros, pero muchos no se han atrevido a cruzar lo que antes los limitaba. Es solo a través de la aplicación de la palabra de Dios, que tiene el poder de transformar, que se puede salir de una mente cautiva a una mente libre. Miren lo que dice Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Y es la palabra de Jesús. Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y escucha, esto es como que les abrió los ojos. Los que han creído en Él, les abrió los ojos. Y les lleva a que entiendan cómo es el proceso de ampliar, de liberar su mente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros obedecen mis enseñanzas, mire bien, obedecen mis enseñanzas, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si ustedes no solo escuchan, sino que hacen como les estoy enseñando, ustedes van a ser no solo mis discípulos, sino que también van a conocer la verdad, la realidad de todas las cosas, y esa verdad es lo que realmente los va a hacer vivir de una manera libre, con capacidad para muchas cosas. Mi hermano, mis hermanitos, esto es un principio. Esta enseñanza de Dios es un principio, porque quiero seguir insistiendo en lo que es tener una mente de reino.
Así que la próxima semana, con el favor de Dios, seguiré extendiendo esta enseñanza práctica, porque mi deseo es el mismo del Señor, que todos aprendamos a vivir en la libertad que el Señor nos ha otorgado y que muchos todavía no experimentan. En todos los domingos digo lo mismo y les digo que si tienen alguna duda, que si tienen alguna inquietud, que si quieren que lo ayudemos de alguna manera, nos escriban. Nos escriban al correo que va a aparecer en pantalla. Escríbanos, comuníquese y podemos ayudar de alguna manera. Voy a continuar lo mejor posible porque me estoy empeñando en ser práctico en la enseñanza para que la gente pueda comprender muy bien de qué se trata la palabra de Dios, lo mejor posible. No soy el más experimentado de los maestros, pero le doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de enseñar su palabra en lo que yo conozco hasta ahora. Así que le doy gracias a Dios. Escríbanos, no sientan vergüenza por nada, si nos dan sus datos, tranquilos que esos datos no van a ser publicados, no van a ser compartidos con nadie. Y los invito a que oremos y si usted puede, si usted siente el deseo del Señor de ayudar nuestro ministerio, aquí están también esta información. Padre bueno, te doy gracias. Señor, te bendigo, alabo tu nombre. Tú eres, Señor, el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, el que siempre ha querido, Señor, para todos nosotros, para sus hijos, su creación más hermosa, Señor, ha querido lo mejor. Infortunadamente, a través de la historia, el hombre te ha fallado y nosotros no queremos ser iguales, porque tú, Señor, nos estás enseñando tu verdad, tu palabra, y queremos hacer como tú nos dices, hacer caso a lo que tú nos enseñas, porque de esa manera es la manera en cómo podríamos comprobar, en cómo vamos a poder darnos cuenta que lo que tú enseñas es bueno, es perfecto, es agradable para nosotros. Y podríamos entonces entender completamente que tú eres el único y sabio Dios, que no hay otro sobre ti, que tú eres el soberano, que tú eres el que siempre ha estado, del que emanan todas las cosas. Señor, tú eres el poder y la gloria. Tú eres, Señor, el primero y el último, el alfa y el omega. Tú eres, Señor, el que abre el entendimiento, el que ilumina, Señor, nuestros corazones. Guíanos y síguenos guiando en tu verdad. En Cristo Jesús. Amén.